Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te preguntaste cuáles son las características que definen a un buen líder? ¿Te interesa descubrir cómo tus acciones, prácticas y palabras pueden ser el impulso que motive a todo un equipo? ¿Querés aprender las técnicas para ser un líder verdaderamente influyente? En el episodio de hoy analizaremos la cuarta y última parte del libro Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas y aprenderemos sobre las mejores prácticas de liderazgo de la mano de Dale Carnegie. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 513 en el cual voy a estar compartiendo con Lu. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Este es un episodio distinto, especial. No va a estar Mati, pero yo traje un par de mensajes que me encargó Mati para que entregue, así que lo vamos a tener presente. Excelente. Bueno, Mati no está, se enfermó anteayer a la tarde, me parece. Y le estamos dando un franco. Venía con un invicto. Según él, se enfermó por la sobredosis de datos interesantes que trajo en los episodios anteriores. No dudo en que él puede haber dicho algo por el estilo. Así que me pidió que diga esto al aire. Le prometí que iba a decirlo. No es de mi autoría, lo dijo él. Bien, sí. No te imagino a vos. Cumplo con entregar el mensaje. No te imagino a vos diciéndolo, me lo recontra imagino a él diciéndolo. Bueno, antes de seguir, Lu, y de meternos en el contenido, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast que están escuchando ahora, tenemos el Mate de los Jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y que contiene 3 secciones que son súper prácticas. Una es una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de Super Hábitos. Un truco, que es alguna herramienta, tip o consejo traído por uno de los miembros del equipo. Y una experiencia, que es una reflexión que haya surgido en la semana y que puede aportarte nuevos conocimientos. Bien, este mail lo reciben de manera exclusiva y totalmente gratis todas las personas que son parte de nuestra lista de correos de Super Hábitos. Con lo cual, si les gustaría recibir esto cada semana, tienen que ir a superhábitos.com/kit, dejarnos su correo electrónico y nosotros les vamos a hacer llegar esto. Quiero decir, Lu, antes, un dato interesante sobre el mate de la semana que me dejó Vir para que les mencione. Y esta semana nos llegó un correo de Vicky Di Baggio Vega. No sé si se dice así, yo le dije así porque me gusta. Sonó bien. Suena bien. Respondiendo al mate de los jueves, justamente. Y nos contó que vive en Crowthorne, que es un pueblo chiquito al sur de Inglaterra, y que a raíz de que estaba teniendo el desafío con el hábito de la lectura antes de dormir, fue a la biblioteca local y encontró, entre todos los libros que había en esta biblioteca, que no tiene muchos libros, cómo hacer amigos e influenciar a las personas, obviamente en inglés. Y lo que hizo fue, nos envió la tapa del libro y nos contó que estaba muy entusiasmada por el triple desafío de leerlo, a la par de escuchar los episodios y retomar el hábito de la lectura, practicando inglés en particular. Bien, nos pone súper contentos, Vicky, de que nos cuentes esto. De hecho, tengo acá, no la voy a compartir acá, pero tenemos la foto, quizás Ale la pone en el video, que nos mandó Vicky de la tapa del libro. Nos llegaron muchos mensajes lindos de personas contándonos que estuvieron siguiendo el libro a la par de la serie, así que vamos a hacer un cierre que vaya a la altura de eso. Esa es la misión de hoy. Sí, también nos contaron mucho, llegaron muchos comentarios de personas que ya lo habían leído al libro, que esto me gusta más todavía, porque siento que estamos aportando un montón. Cuando ya leyeron el libro y de repente con la serie redescubren cosas o piensan cosas que no habían pensado o vuelven a desempolvarlo y reaplicar cosas en el día a día. Así que creo que vamos bien. Sí, y me voy a sumar al club. Me voy a sumar yo también al club de personas que releyeron el libro y en esta serie descubrieron cosas que antes no habían pensado. Creo que es muy normal pasar cosas rápidamente. Yo siempre lo pienso con la comida, que sé que vos es algo que te llega cerca del corazón. Y yo muchas veces pienso cuántas veces como y no siento lo que estoy comiendo. Simplemente la como. Y con los libros pasa igual, ¿no? De alguna manera, si quieres poner el paralelismo, devoramos los libros y no nos detenemos a ver algunos detalles. Y creo que con todos los libros de la serie, que hemos hecho series hasta ahora, que no son muchos, siempre eran libros que había leído varias veces. Y siempre me pasó de estar haciendo la serie, grabando con ustedes y escuchándolos y pensar, eso no lo había pensado. Qué interesante, este ángulo no lo tenía presente. Así que creo que me sumo a esa idea.
Vamos a empezar, Lu, ¿te parece? Sí. O Mati te dejó algún dato pre-empezar con el No, me dijo que diga eso y sí me dejó una idea que quería que... Porque, bueno, él ya no llegó a grabar, pero ya había leído la cuarta parte, entonces tuvimos una charla ahí para que enriquecida. canalice la frustración de no poder estar acá hoy. Sí. Pero sí creo que este capítulo, esto sí lo charlé con Mati y me pareció una gran idea que me dijo él para traerla. Esta última parte se aplica a todo el libro en realidad, pero lo sentimos como charlando mucho de la última parte, como esta idea de que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Como que hay muchas cosas súper valiosas, por eso creo que la relectura de este tipo de libros, como tiene tanto para aplicar y cosas tan de sentido común, pero que no solemos tener naturalizadas o incorporadas en el día a día, es tan valioso porque no hay nada que vayamos a decir hoy, o mucho quizá que hablamos en episodios anteriores también, que sea como un concepto completamente que nunca se te ocurrió, nunca lo escuchaste, o lo escuchás y como que digas, nunca lo había pensado de esa forma porque no me pareció que tenga lógica. Como que tiene lógica. Es como bastante claro. Son conceptos claros, consejos claros. Como muy de sentido común si lo pensamos. Pero es muy poco común. Entonces, como que esa idea la traigo para arrancar porque siento que representa mucho como lo que vamos a ver hoy. Y no subestimar muchas veces estas ideas, conceptos, consejos, cosas aplicables en cómo nos vinculamos, en cómo, en este caso, vamos a hablar del tema del liderazgo, ¿no? No subestimar esas cositas que parecen obvias o tontas y que en realidad son muy poderosas. Creo que una muy buena forma de apoyar el argumento que vos estás haciendo para mí es empezar a ver cómo cuando no hacemos las cosas que vamos a hablar hoy tenemos resultados. Y yo creo que, retomando esa frase que les decía la semana pasada, que una persona me dijo que estaba leyendo otro libro que le recomendé y me dijo, no soy mejor hablando o comunicando, pero ahora me doy cuenta de lo malo que soy. Bueno, fíjense en su día a día cuando violen algunos de estos principios y fíjense cuáles son los resultados que obtienen. Y yo creo que eso les va a resalzar eso, más el hecho de lo frecuentemente que rompemos con los principios, les va a ensalzar la idea de, ok, bueno, estos principios básicos no hay que subestimarlos. Voy a sumar, Lu, solamente porque me acordé automáticamente. Esto es de una comunicación personal que mandó por WhatsApp nuestro gran y querido amigo Rorro de Neurona. Después de escuchar el podcast, me dijo que él también tiene, que también es uno de sus libros de cabecera, que lo tiene en papel con hojas amarillas, que era de su papá, que era vendedor. Así que tenía que su papá lo había leído al principio de su carrera y que él lo lee cada un par de años. Y después me dijo que no es famoso y yo le dije que era mentira. Pero esa es otra conversación interna que tenemos. Esa es una conversación que tenemos constantemente con Rorro. Sí, exactamente. La tenemos entre nosotros. Bueno, vamos a empezar, Lu. Y creo que un buen punto de partida punto de partida para esta sección es empezar un poquito por el título. Bien. Y el título, como lo adelantamos un poquito dentro de la introducción, tiene que ver con ser líder. Bien. Y cuando se plantea, creo que yo también me inspiré un poquito en la idea de Mati. Dije, bueno, vamos a ver cuál es el patrón común de los distintos capítulos, porque este capítulo tiene 9 partes. Y creo que pude encontrar un patrón, te lo voy a plantear ahora y si querés, de ahí podemos trabajar. Cuando vamos a la sección 4, dice, sea un líder. Bien, dice, el trabajo de un líder consiste, ¿no?, en, entre otras cosas, en cambiar la actitud y la conducta de la gente. Y a partir de eso nos va a dar sugerencias, ¿no? Eso en realidad lo hice más al final del capítulo, pero básicamente lo que él está tratando de hacer en esta sección es darte herramientas para que trabajes como un líder y no se mete en la teoría compleja de qué significa ser líder. De hecho, me acuerdo de un libro que Mati leyó hace muchos años sobre liderazgo y la historia del liderazgo y la filosofía del liderazgo. No se mete mucho en mucha definición ni mucha cosa. Claro, lo que él hace es, él dice, si vos querés ser un buen líder, lo que tenés que hacer es ayudar a las personas a cambiar sus actitudes o sus ideas. Te voy a dar un par de tips prácticos de cómo hacer eso. Bien. Y a partir de ahí nos va a dar 9 reglas que nosotros podemos implementar 100% prácticas para ser mejores líderes o, traducido, ser mejores en lograr que las personas cambien sus actitudes o cambien su forma de pensar o de hacer. Bien. Yo lo que encontré, y acá no sé si tenés tus apuntes a mano, Lu, como para verlo. Los tengo. Yo lo que encontré es que si tomamos las 9 partes, vos tenés 2 secciones en realidad. Voy a decir, tenemos como 2 grandes secciones y si querés voy a hacer una tercera división acá. Voy a poner una tercera. La primera sección va para mí de la regla 1 a la 5, ahora los vamos a mencionar, que tiene que ver con cómo dar críticas a las personas. Bien. Sí. Básicamente lo que va a hacer de la regla 1 a la 5 es darnos tips específicos, prácticos, de cómo nosotros darle a una persona una crítica de manera que sea bien recibida. Es decir,
me imagino que la lógica detrás de lo que está haciendo es decir, bueno, sí, yo quiero cambiar a las personas, probablemente les tengo que hacer notar de que hay cosas que tienen que ser distintas. Bueno, acá van 5 reglas de cómo vos podés comunicar a las personas que están equivocadas o que necesitan generar un cambio. Bien, que es algo que en la situación de liderazgo, yo creo, Lu, que vos sos acá la más líder de nosotros dos, te encontrás constantemente, tenés que comunicar constantemente como, hey, esto no estuvo bueno, etc. Que eso creo que es una aclaración importante, por lo menos de cómo interpreté esta sección, y es que está muy anclado, si bien no se mete mucho en definirlo, sobre aclararlo, está muy anclado, también por lo que sabemos del trabajo del autor y de a qué se dedicaba y demás, está muy anclado, me parece, a liderar equipos, a liderar, ¿no? A lo laboral. Si bien todos estos principios se aplican a todos los vínculos, ¿no? Y podemos meternos a hablar de liderazgo en general y cómo uno puede ser líder en todos los vínculos, en la familia, en los grupos, etcétera, creo que está bastante anclado al tema como laboral y de eso, de equipo. Como que obviamente yo también que gestiono equipo, lo leí mucho con esa mirada de bueno, a ver qué puedo incorporar o reflexionar, ¿no? De cómo gestionar un equipo de personas para lograr un objetivo, ¿no? Que es lo que uno hace cuando tiene un equipo. Entonces creo que sí, que va por ahí. Entonces, tenemos una primera sección, ahora nos vamos a meter en eso, que tiene que ver con lo que decía Lu recién. Cómo yo puedo darle un feedback a una persona negativo y que no me genere consecuencias negativas a mí y que no obstruya que yo obtenga el resultado final en términos de que la persona haga un cambio o cambie su manera de parecer. La segunda parte para mí va de las reglas, claramente de las reglas 6 a la 8, y voy a meter la 9 acá para hacer solamente 2 bloques. Sí. Yo la pensaría es cómo podés modelar la conducta de las personas. Ese sería, y el nombre, la palabra modelar la utilicé muy intencionalmente Sí. en base a la regla número 6. Bien, básicamente lo que nos va a decir es cómo nosotros podemos ayudar a las personas a que cambien. Bien, entonces es otra manera de influenciar a las personas, pero en este caso no tanto comunicando cosas que están mal, sino haciendo que el cambio en las personas sea posible. Si te parece, Lu, algo que sumar ahí, o si no nos metemos directamente en la primera parte. Me parece que es clarísimo y que es tal cual. Es como, bueno, ¿cómo hago para cuando hay algo que quiero cambiar en el otro o en lo que está haciendo el otro en realidad? Cómo le marco el error o lo que tiene que cambiar y después cómo lo aliento, motivo a que lo haga con ganas, básicamente. Exacto. Como que son las dos partes. Sí, que de hecho, bueno, importa, no voy a meter ahí, súper interesante. Ahora nos metemos. Vamos a meternos con la parte número 1. Y como dijimos, es todo 100% práctico. La primera regla, y acá una cosa que hice para mis notas personales, si bien yo tengo mis resúmenes del libro por otro lado, pero para las notas para el podcast es, en vez de ponerme los títulos de cada capítulo, me puse la regla directamente. Sí, porque sí. Yo hice lo mismo. Como que lo leí, después volví, fui al final, anoté la regla o al índice. Claro, porque al final de cada capítulo tiene una regla, que es en realidad lo que el capítulo dice. Y el título siempre es como que tiene esa cuestión más de marketing, de la forma en que vas a descubrir tal cosa. Bien. La regla número 1 es empezar con un elogio y un aprecio sincero. Y la idea de esta primera regla es bastante simple. Siempre que vos quieras dar a una persona un feedback negativo, lo que puedes hacer es empezar siempre dando primero un feedback positivo. Bien, y él utiliza esta idea de que vas a traer de alguna manera, que luego hablamos en otras secciones del libro, mucho más moscas con miel que si le das hiel, ¿no? De alguna manera lo que él nos está planteando es, bueno, si vos necesitas decirle algo a alguien, empecemos de una manera agradable y después, por medio de un elogio sincero, naturalmente siguiendo el espíritu del libro, y después recién dale un feedback que sea negativo o que no se esté de alguna manera, no se vaya a recibir también. Sí, acá creo que claramente redunda un poco en lo que ya vimos en episodios anteriores, en esto de cómo hacer que la persona, si yo voy directo, ¿no? Pongámoslo en un ejemplo de hablar con un socio, con una persona de mi equipo y demás. Hay algo que quiero marcar o que hay un error que solucionar o que conversar para ver qué hacemos. Si voy directo a hablar del error, del problema, del error que se cometió y demás, probablemente pase lo que hablábamos en episodios anteriores, de que la barrera sea mucho más alta, porque a nadie le gusta que le marquen errores. Por más de que uno trabaje bien en general, por más de que uno tenga buena predisposición, por más de que haya cometido efectivamente un error y sea cierto, ¿no? Como que el hecho sea real, a nadie le va a gustar, o la reacción, la predisposición, esto que dice él, ¿no? En las partes anteriores del libro, de lo que queremos es lograr la buena voluntad de la otra persona y abrir esa puerta como a la colaboración y a la construcción. Entonces, si arrancamos esa reunión, esa conversación con ir directo al error o al problema, probablemente recibamos menos, digamos,
buena voluntad o más resistencia o generemos como esa barrera, que se levante la barrera rápidamente y que sea un poco más tensa la situación que si empezamos esto, con un elogio, con una palabras de apreciación, con una... que también me parece que, por lo menos de mi experiencia práctica, es mucho más real porque es como que si uno va directo solo a marcar el error, es como que está sacado de contexto, ¿no? Y a veces el que recibe el comentario del error puede, por una cuestión normal, humana, de sensibilidades y de... quizás estoy dándolo todo en el trabajo y cometí un error y me vienen a hablar solo por el error que cometí y puedo sentir como implícitamente que no se me reconoce todo lo otro que hice bien, ¿no? Como hice 10 cosas bien, una mal y solo me hablan por la cosa que hice mal, ¿no? Entonces como implícitamente puedo asumir que estas otras buenas no se ven y que solo se vio esta mala y generar resistencia. Entonces si hacemos este trabajo de empezar por un elogio honesto, también como que aflojamos y ponemos en contexto este error no te define, este error no tiene que ver con que todo lo que haces, ¿no? Esté mal, sino que como que bajas la barrera y lo pones como en ese contexto de vamos a trabajar sobre este problema que hay que resolver. Voy a hacer un poco de terapia frente a miles de personas. Sí. Pero vos sabés que pensando en esto que vos me estás diciendo recién, algo que me pasa a veces que es peor todavía es, porque yo me doy cuenta de eso, a veces uno está teniendo ese diálogo internamente y por eso ves algo malo y a mí siempre me gusta tener el hábito de pensar como otros puntos de vista a cualquier idea que tengo. Porque siempre pienso que puedo tener un punto ciego, entonces siempre voy a rebotar mi idea con otras cosas. Y me ha pasado de a veces comunicar algo malo y yo estar pensando, pero esta es otra cosa buena, y pensar que la dije nunca decirla. Claro. Y me doy cuenta cuando hago el delivery y pensando en cómo se ve esto en la práctica, ¿no? Y cuando el delivery se da así, y yo nunca menciono efectivamente estas otras atenuantes que yo venía pensando, y simplemente esto es lo que vi, cae mucho peor. Sí, sí. Las probabilidades que yo obtenga colaboración de eso son mucho, mucho más bajas. Y de hecho, tomando esta idea que pensábamos, ¿no? Entonces decimos, bueno, fíjense cómo esto es 100% práctico. La próxima vez que te encuentres en la necesidad de lidiar con alguien a quien tenés que decirle algo malo, decíselo empezando por algo bueno. Bien, dale primero algo bueno, un elogio sincero, después pasa a lo malo. Que fíjense que una cosa que él dice en la regla número 4, pero que es relevante traer acá, y que se relaciona con todo lo que hemos hablado en otras secciones, no importa si el error es evidentemente malo, si nosotros no actuamos con tacto para comunicar el error, no vamos a obtener la colaboración de las personas. No hay sentido. Yo creo que es un error, y está bueno decirlo acá, es un error pensar que por más de que no sea justo, y voy a poner justo entre comillas, o sea, no es que el hecho de que sea justo va a hacer que las personas lo acepten. No va a suceder. Entonces, lo que te está diciendo él es empezar así. Y yo creo que la regla número 2, que es llamar la atención sobre los errores de una manera indirecta, creo que construye de alguna manera o es una superación, si vos querés, de la regla número 1. Porque lo que dice es, yo puedo, de vuelta, empezar, o sea, puedo simplemente decir, hiciste esto mal, ¿no? Que obviamente podría empeorarlo diciendo, vos sos malo, claro, o categorizando, sí. o vos siempre haces esto mal, ¿bien? Pero supongamos que simplemente lo estoy haciendo bien. Bueno, decí primero algo bueno. La segunda regla es llamar la atención de manera indirecta y pensar en la segunda forma es, ¿cómo puedo yo, de alguna forma, mencionar o hacer implícito el hecho de que hay un error sin decir directamente que hay un error? De hecho, el de este ejemplo, que fue lo que me generó el link entre la regla 1 y la regla 2, él dice que muchas personas dicen un elogio y dicen, pero, y después dicen lo otro. Y lo que él plantea es que cuando vos haces eso, lo que pasa es que las personas automáticamente se olvidan de la primera parte. Sí, porque lo anulás. Es como que te dije algo bueno, pero lo anulé automáticamente con el pero. Como que el pero implica, no importa esto bueno que te dije, porque está esto otro malo que es mucho peor y que lo aplasta, prácticamente. Sí, de hecho, es como que alguien te puede estar diciendo algo bueno y te dicen pero y automáticamente fue como... Chao, sí. Tu mente se fue a otro lado, se Sí, fue sí. ok, ¿qué es lo que me quieres decir? Bien, y lo que plantea es un cambio bastante simple y él te dice, en vez de un pero, decía un y. Entonces él da el ejemplo, que no lo voy a parafrasear literal, pero él dice algo así como que tenés que decirle a tu hijo que le fue bien en lengua y le fue mal en matemática. Mucha gente diría como, qué bien que estás progresando en lengua, pero matemática está muy mal. Y de repente es como, En cambio, él decía, vos podrías decirle, en cambio,
venís muy bien en lengua y si te sigues esforzando de la misma manera en matemáticas también vas a tener muy buenos resultados. Y de alguna manera estoy diciéndole como, hey, deberíamos trabajar sobre matemáticas sin decirle el pero que haga absolutamente explícito que hay algo que está mal ahí. Exacto, ahí también se me vino a la mente como ejemplos muy puntuales prácticos, ¿no? De muchas veces hacer esto de... Está todo relacionado porque también todas estas reglas se van a relacionar entre sí, pero muchas veces cuando uno, por ejemplo, trabaja en equipo y tiene que hacer esto de marcar un error o resaltar, bueno, hay que trabajar sobre esto que está mal, también está bueno no tenerle miedo, ¿no? A hablar de las cosas que están mal o errores, como mientras no sea personal, mientras uno lo gestione bien, como lo estamos charlando ahora, tampoco hay que tenerle miedo, ¿no? También hay mucho de cultura de equipo y demás, y de poder generar ese tipo de conversaciones sin que se vuelva tenso o se vuelva como personal o tocar como sensibilidades personales muy complejas. Está bueno poder hablar de errores, hablar de esta métrica bajó, ¿qué pasó? ¿No? Y ahí como que algo muy práctico que yo creo que funciona mucho y que también refleja la realidad de cuando uno trabaja con otros, es como incluirnos. Así como al comienzo dice, en otro momento dice, y en la otra parte del libro dice, como hablar también uno, ¿no? Vulnerablemente de yo no soy perfecto, yo también cometo errores. También en esto de, bueno, ¿qué podemos hacer para resolver este error, esta situación? Para decirlo de forma indirecta, no como vos sos muy malo en esto, sino, no sé, esta métrica bajó. Indirectamente, evidenciar ese hecho. Si la métrica está a cargo tuyo, estoy marcándote indirectamente que es tu responsabilidad y que bajó, bueno, ¿qué hacemos con eso? Pero si uno se incluye, como, bueno, ¿qué podemos hacer? O cómo te puedo ayudar a que la remontemos, o qué se te ocurre, ¿no? Como que si uno se incluye, de vuelta generás como esta cosa colaborativa y no necesitas estar como marcando el error de como tirándoselo a la otra persona, sino que lo generás, te pones como ahí, como en el... como somos equipo, como eso que hablábamos el episodio pasado, nos ponemos al lado a mirar el problema y cómo lo resolvemos. Y dejo claro, directa o indirectamente, que es tu error o es tu responsabilidad resolverlo, pero como líder también es eso, es como que el liderazgo también implica ponerse como al servicio. Entonces como que eso, incluirse en el cómo podemos resolver esto, cómo te puedo ayudar a... también baja un poco las barreras de defensa, de no me está diciendo, hiciste esto mal, resolvelo, sino como, bueno, esto objetivamente hay que resolverlo, está mal o bajó o empeoró, ¿cómo te puedo ayudar o qué podemos hacer al respecto? Para mí es súper interesante ver, y te voy a traer un par de citas de la sección 1 que tengo acá a la vista, es súper interesante ver cómo el tema central para mí de este capítulo es proteger el ego de las personas, ¿no? De hecho, al principio de en la parte, en la sección número 1, cuando están hablando de no criticar, no condenar o quejarse, que si te fijas es literalmente las primeras 3 reglas, dice, la crítica es inútil porque pone a la otra persona a la defensiva y por lo común hace que trate de justificarse. La crítica es peligrosa porque lastima el orgullo tan precioso de la persona, hiere su sentido de importancia y despierta su resentimiento. Que además sabemos que un tema central de este libro es el sentirse importante. Bien, entonces si vos te fijas, todo lo que nosotros estamos haciendo acá, de alguna manera, lo que está haciendo es permitirle a la persona no sentirse expuesta en su ego o en su sentido de importancia. No queremos herir su ego. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de simplemente decirle algo malo, le damos algo bueno primero. Que esa quizás de última es un poquito más indirecta. Pero después pasamos a la regla 2 y la regla 3, que vos medio que ya la mencionaste. La regla 2 es llamar la atención indirectamente. En vez de poner enfrente de él o tener que justificarse ante sí mismo el hecho de hice esto mal, lo cual para muchas personas conecta directamente en su mente con estoy mal. Diferenciar el concepto de tengo malas ideas versus yo soy malo es algo que hay que hacer, pero muy poca gente hace. Entonces, si yo no se lo menciono, la persona va quizás a hacer la asociación de yo te estoy diciendo. Y si lo hago frente a otros, estoy destruyendo tu sentido de importancia. Tu colaboración no va a estar ahí. La regla número 3 es hable de sus propios errores antes de criticar a los demás, que es un poquito lo que vos decías. Cuando vos admitís tus errores frente al otro, estás activando el principio de la vulnerabilidad, que ya lo hablamos en otros episodios. Sabemos que cuando uno se vulnerabiliza, abre la puerta a que otras personas también se vulnerabilicen, bien, frente a vos. Y de alguna manera, si yo lo pienso, y esto no lo leí en ningún lado, pero me suena, si yo estoy diciendo que, mira, de hecho él da este ejemplo de una persona que le tiene a la secretaria, que le tiene que dar una corrección, y dice, mira, vi que encontré que estos errores son errores que
lo noté porque a mí siempre me pasa lo mismo, yo también tengo estos problemas, entonces se me ocurrió que quizás te puede dar esta ayuda de tal cosa. Y de repente no hay, cuando los demás están admitiendo que ellos también tienen error, no hay pérdida de honor en tener el mismo error. Porque básicamente es humano errar, lo estamos estableciendo, no te hace malo. Entonces, él lo está trabajando de ese lado. Que rompe con la idea más tradicional de si sos el líder, tenés como esta jerarquía superior y le marcas a los demás los errores. Y ahí también está el trabajo de vuelta, que está en todo el libro, del ego propio, ¿no? Yo como líder tengo que trabajar sobre mi ego para poder hacer eso, que no es fácil, de hablar de tus errores para ayudar al otro a resolver sus errores o marcárselos y ponerte en este modo colaborativo, en vez de simplemente no reconocer tus errores, que sería como el camino más fácil, ¿no? Sí, aparte de ahí pasa la regla número 4, que también me pareció muy, muy buena, y es una regla que me parece interesante y tiene que ver con hacer preguntas en vez de dar órdenes. Bien, que de alguna manera yo creo que, fíjate cómo de vuelta se mantiene este patrón de sacar tu ego del medio vos, persona, y para proteger el ego de los demás y de esa manera conseguir más resultados. Creo que de alguna manera dar órdenes se siente poderoso, como decirle a alguien, hace esto, o anda para allá, o lo que sea. Satisface nuestro ego, pero no satisface, de alguna manera lo que estamos haciendo es nosotros ponernos en una posición de superioridad, si vos querés, y poner a la otra persona en la posición de yo soy el que obedece a esta persona que me está diciendo anda y hace tal cosa. Y lo que va a plantear él, y lo va a plantear de una manera bastante directa, es que si vos das órdenes de esa manera, y de una manera, es más, violenta, incluso si vos estás corrigiendo algo que está bien corregir, no vas a obtener la buena voluntad. En cambio, si vos preguntas, vas a obtener mejor buena voluntad. La frase literal, que me parece que rescata bastante el punto, es una técnica así, es decir, preguntar en vez de dar órdenes, facilita la corrección de los errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El resentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Entonces, que esto no lo pensé recién, pero es verdad, también, si a vos te preguntan, vos de alguna manera sentís como, ok, esta persona considera mi opinión lo suficiente como para preguntarme qué es lo que yo pienso sobre esta situación en particular. Sí, eso sí lo experimenté mucho, el tema de, también esto de darle la oportunidad al otro de, o sea, muchas veces hay un error, un problema o alguien cometió un error y hay que resolverlo, conversarlo y todos en nuestras mentes sabemos que algo estuvo mal y que hay que resolverlo, ¿no? Como que los hechos quizá todos los tenemos claros. Lo que se complica es la gestión de esa conversación y de cómo lo lleva del tema de los egos y del esto que decías vos de cómo cómo cuidás el ego del otro, y ahí se dan los conflictos. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces los hechos los estamos viendo, como que entendemos que eso es así y que pasó eso y que estuvo mal, pero a la hora de conversarlo es donde surgen estas cuestiones de por ahí si me estás atacando mi ego, yo me voy a poner en modo resistencia, por más de que yo en el fondo sé que cometí un error, ¿no? Entonces, todo esto te lleva a eso, como bueno, cómo en ese campo, que es el conflictivo, cómo lo gestionamos de la mejor manera. Y tuve muchas experiencias de este tipo en las cuales uno como que le pasa la pelota al otro y le da la oportunidad de decir las cosas el otro y no uno, y con una pregunta de este tipo, ¿no? Como, ¿y qué pensás que pasó? ¿Y cómo pensás que podría ser? Y genera muchísimas cosas buenas, por muchas razones. Baja las barreras de resistencia, genera como esto de no te estoy imponiendo yo lo que yo veo, lo que yo pienso, te estoy preguntando, ¿no? Quiero comprender cómo lo ves y te estoy dando la oportunidad de hacer como una autocrítica. Y en general cuando nos dan la oportunidad de hacer una autocrítica, vamos a estar más predispuestos a ser vulnerables y decir, sí, la verdad que yo me confundí, ¿no? O no va a volver a pasar. O sí, la verdad que me equivoqué en esto, la próxima vez puedo hacer esto y aquello y podemos conversar de cómo resolverlo. Pero darle la oportunidad al otro, sin tener la necesidad una de yo te quiero decir todo lo que pienso, y hacerle la pregunta, ¿y qué pensás que pasó? Y en general genera cosas muy buenas. De hecho, la última regla de esta primera subsección que generé arbitrariamente es permita que la otra persona salve su propio prestigio. Y creo que de alguna manera resume un poquito lo que venimos hablando de las distintas secciones, de las distintas reglas hasta acá, bien de la 1, 2, 3 y 4. Porque lo que va a plantear
el autor, es que nosotros podemos, en el proceso de criticar a alguien, claramente, mediante violar alguna de las reglas anteriores, claramente violar el sentido de importancia y el prestigio de la persona. Entonces, si nosotros queremos obtener esa colaboración y evitar las consecuencias que dice luego, tenemos que pensar, bueno, ¿cómo yo puedo salvar el prestigio de esta persona? Que de vuelta puede darse a un nivel muy macro, de hecho, el del ejemplo de una persona que estaba a cargo de un área de una empresa, y de repente no estaba haciendo un buen trabajo y le dieron un título honorífico como jefe de tal cosa y lo mandaron a un área que estaba él solo y lo preservaron ahí. Y lo que plantea es, le estás dando la oportunidad de tener una salida elegante en vez de simplemente echarlo. Y vos decís, bueno, pero ¿qué importa? Se merecía que lo echen, etcétera. Sí, sí importa si te interesa a la otra persona. Si te interesa a otra persona, vos vas a entender. Ponete del lugar del otro, que es otro de los principios básicos de este libro. Y pensá, ¿qué va a pasar? Imaginemos una situación más cotidiana. Estás en una conversación, ¿no? Que de hecho salía el ejemplo de en el libro cuando estaba en el caso del juicio por las reglas marítimas y que un abogado le dijo a un juez, pero no hay tal reglamento. O básicamente le dijo, te equivocaste. Y esa persona le dijo, te equivocaste y probablemente se sintió muy inteligente porque vio algo que los demás no estaban viendo, pero no se puso en el punto de vista del otro. Y vos pensás, salí de vos, ponete en el punto de vista del otro y pensá, ¿cómo se siente esa persona? ¿Cómo te sentirías vos en ese lugar? Y ese tipo de cosas pasan constantemente en conversaciones, ¿no? Estamos en una reunión y damos una opinión despreocupada y tajante sin pensar, bueno, ¿cómo deja parada esta persona? No, lo que pasa es que tal cosa siempre sale mal. Estoy inventando una frase. Y de repente nosotros lo decimos porque quizás es lo que vemos y quizás, no sé, valoramos la honestidad. Pero no estamos pensando, la persona que está del otro lado, ¿cómo la dejamos parada? Yo siempre sentí después de leer este libro, esto es un detalle muy, muy, muy básico, pero que me parece interesante, la necesidad de ayudar a las personas a completar lo que estaban diciendo cuando alguien los interrumpe. Porque es algo que la gente no nota, porque lo estás en una conversación. Y alguien empieza a contar algo y lo interrumpen y lo dejan a la mitad. Y es como que yo, desde que leí este capítulo hace mucho tiempo, siempre pensé, esa persona acaba de ser desprestigiada. En un grupo pequeño y frente a pocas personas. Entonces siempre yo trato de rescatar a esa persona y decirle, espera, ¿qué es lo que me estabas tratando de decir? O termina de contarme, o retoma ese punto. Y lo hago principalmente por un tema de empatía. Pero bueno, eso cierra, me parece, como la primera subsección, que es cómo criticar sin bloquear, o sea, sin hacer que la persona pierda el ego y de alguna manera perder la colaboración. ¿Estamos bien hasta acá, Lu? Sí, que de vuelta creo que algo muy, muy práctico y puntual que está bueno tener en cuenta para la vida en general, pero para estas cosas de equipos o de estas conversaciones en las cuales queremos marcarle un error al otro y queremos hacer un cambio o liderar un cambio. Y es que esto último que estamos hablando es clave porque estamos hablando del sentido de importancia, de la identidad de las personas, del ego, de esa parte como tan preciada de cada uno, tan delicada muchas veces. Y la gran mayoría de las veces no hay errores o cosas o actitudes o conductas que queramos cambiar que sean tan importantes como para dañar, ¿no?, la identidad de una persona o el prestigio de una persona. Como que hay que tener mucho cuidado y todo esto es súper práctico y aplicable para ir por un mejor camino. No importa qué problemas tengamos, qué errores haya para resolver, son errores puntuales, son problemas puntuales, ¿no? Entonces, con esto creo que logramos, si lo incorporamos, logramos nunca hacerlo, nunca trasladarlo, o tratar por lo menos, de nunca trasladarlo a que sea personal, como a la persona, a un ataque a otra persona, incluso en casos hay muchos ejemplos, ¿no? De tengo que despedir a alguien, ¿no? Como casos que quizá tenés que enfrentarte a situaciones así, no siempre vas a poder darle el cargo honorario a X persona y demás, y vas a tener que despedirlo, pero puedes preservar todas estas cuestiones de la persona y del vínculo y sin mezclar o sin que un error, un problema o algo que no funciona o algo, quizá un vínculo laboral que ya no es ganar-ganar, no tiene por qué dañar la identidad o el sentido de importancia de la persona. Al contrario, ¿no? Como creo que está bueno eso también, como que es súper práctico, súper concreto para cómo resolvemos problemas, cómo lidero cambios, cómo cambio conductas, actitudes y demás que necesito cambiar, no sé, en mi equipo para lograr un objetivo, sin que se vuelva una cuestión de mi ego contra el tuyo o dañar a la otra persona. Que es lo que muchas veces pasa, es muy común. Sí, de hecho, vos sabés que, o sea, me venía la reflexión mientras estabas hablando de que, en primer lugar, de que siendo una licenciada en comunicaciones sociales y una buena,
me siento... Automáticamente me dio un síndrome del impostor. Digo, estoy enfrente de Lu. Seguro que va a tener mucho para decir y discutir eso, pero algo que me venía mucho a la cabeza es cómo, en honor muchas veces a la verdad, descuidamos cómo comunicamos en términos de las palabras literales y el daño que podemos hacer con una mala elección de palabras. Y creo que es una discusión que he tenido con personas, con amigos, que me decían, ¿por qué? Porque me decían, nosotros nos gusta leer, nos gusta escribir, y yo creo mucho en el poder de las palabras, y eso es lo que vos sabes mucho más que yo. Y yo les planteaba, no es lo mismo, no podés usar palabras arbitrariamente. Por ejemplo, un capítulo que hubiera entrado perfecto en esta sección, y estoy pensando en el libro Difficult Conversation, es un capítulo que fuera nunca digas, nunca, siempre. Que son, por ejemplo, elecciones de palabras que bloquean automáticamente la comunicación. Sí. Porque son incorrectas. Y es lo que vos estás diciendo. Nunca una persona es su error. Y rara vez los errores son absolutos. Rara vez tenemos toda la información sobre los errores. Y rara vez siempre pasó igual. Entonces, si vos entras a una comunicación diciendo, no puede ser que siempre pase esto. Que es una frase muy habitual. Es una frase súper habitual. Sí. Automáticamente, en términos de crítica y de la construcción, digamos, voy a decir lingüística de la crítica, destruiste la colaboración. Quizás destruiste la posibilidad de cambiar eso con una persona. Eso, o sea, ese tipo de comentarios pueden literalmente terminar en una persona que podría haber sido de valor para el equipo, no siendo nunca más de valor para el equipo. E incluso si vas a tus objetivos más egoístas, podés lograr que la persona resuelva el error que le estás marcando en el corto plazo. O sea, vas a ganar quizá en el corto plazo, pero vas a perder en el largo plazo. Porque vas a perder la predisposición, la colaboración, vas a perder el buen vínculo con esa persona, vas a perder... se va a deteriorar todo progresivamente sin ninguna duda, por más de que ese error puntual se resuelva. Gracias a que hiciste todo esto al revés, digamos. Lo cual nos deja un pie muy lindo, me parece, Lu, para pasar a la siguiente sección, o la siguiente subsección, que tiene que ver con cómo modelar la conducta. ¿Y por qué dije cómo modelar la conducta? Básicamente tenemos ahora 4 reglas más, que son las 6, 7, 8 y 9. La 6 es elogie el más pequeño progreso y además de cada progreso sea caluroso en su aprobación y generoso con sus elogios. La regla número 7 es atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. La 8 es alienta a la persona y haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Y después, finalmente tenemos la regla 9, que es procure que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que usted quiere. Y cuando yo leí el capítulo 6, básicamente lo que plantea es que si vos querés que una persona haga algo, lo que tenés que hacer es, cada vez que la persona haga algo en la dirección de lo que vos querés que logre, tenés que ser muy enfático en la aprobación. Entonces, por ejemplo, menciona el caso de... Creo que menciona la historia de un chico que tenía problemas de aprendizaje y el papá quería que empiece a aprender más matemática. Entonces, la historia es que el papá compra unas tarjetas y se ponen a jugar juntos y cada vez que el chico hace algo muy bien, el papá es como, sí, muy bien, bien, perfecto, qué bien lo hiciste, etc. Y empieza a ser muy caluroso en la apreciación y en los elogios que le da el chico. Y el chico empieza a aprender, va mejorando y eventualmente un final feliz del chico que le va súper bien en el colegio. Pero todo eso está muy bien, y es cierto, pero automáticamente lo que se me vino a la cabeza es un libro de una autora que se llama Karen Pryor. Bien, y vos no lo leíste el libro, pero leíste del tema, y ahora te voy a meter en el tema. Karen Pryor era una entrenadora de delfines, y es de alguna manera una de las grandes impulsoras modernas de la idea del entrenamiento de refuerzamiento positivo, que se utiliza, o está mucho más popularizado, si bien se utiliza en delfines y en todo tipo de animales, por el entrenamiento de perros, bien, básicamente. Sí. Y el principio es que siempre que vos vas a entrenar a un perro, vos podés ir, y esta es la frase literal, modelando la conducta del perro. Y básicamente el principio es que vos tenés que hacer que el perro, cada vez que... O sea, porque voy a hacer una escena. Supongamos que yo quiero que mi perro aprenda a abrir la heladera, ¿no? Tirando de una soga que ate la heladera. ¿Cómo lo hago? Es una excelente pregunta. Entonces vos lo que vas haciendo es, primero que nada, le seteás lo que se conoce como un clicker, que es un bichito que hace un ruido. Hace clic. Es como un interruptor de una lámpara, por ejemplo. Y haces clic y le das un alimento. Haces clic y le das alimento. Lo que vos estás haciendo es estableciendo en el cerebro del perro la correlación entre cuando suena esto, y algo bueno. Pasa algo bueno. Claro, pasa algo bueno. No, y no siempre le vas a dar alimento, sino que después con el clicker... Pero lo que tienes que hacer primero es cargar el clicker. De hecho, esa era la expresión que utilizábamos. Y a partir de ahí, vos lo que vas haciendo es, cada vez que el perro se acerca a lo que vos querés que haga, haces clic. Entonces, supongamos que yo le quiero enseñar que vaya a la heladera a abrir, entonces yo de repente estoy con el perro, y cuando el perro se acerca a la heladera, hago clic.
Y entonces después el perro va a probar cosas, ¿no? Se va a ir para el otro lado, no hago nada. Se va a ir por otro lado, no hago nada. Se acerca a leer, hago clic. Y de repente voy haciendo clic y voy modelando la conducta para que eventualmente el perro haga lo que yo quiero que haga. Y más allá del ejemplo que es súper divertido, yo creo que esto que estoy diciendo trae mucho a lo increíblemente adelantado de su tiempo que era este libro. Sí. En términos de que, si lo pensamos, lo que él te está diciendo es eso. Lo que él te está diciendo es, si vos crees que una persona, obviamente no vas a usar un clicker, no le vas a su hijo le das de comer. Podrías, en realidad, podrías hacer un experimento de le doy comida y le doy un ruido, lo que sea. Sí. Lo que él está planteando es, vos podés ir moviendo a la persona en esa dirección, dándole lo que quiere cada vez que está más cerca de lo que vos querés que haga. Y eso significa darle un elogio. Como tu hijo quieres que estudie, bueno, cada vez que estudie, sé súper generoso en la recompensa de aprecio. Sé súper generoso en la recompensa de está buenísimo lo que estás haciendo. Que puede sonar mal, pero ¿cuál es la alternativa? Porque mucha gente hace lo contrario. Cuando no hacen lo que vos querés, los castigás. Y toda la teoría de reforzamiento positivo lo que te plantea es que lo que pasa cuando vos castigás a alguien, que no es lo mismo refuerzo positivo y negativo que castigo, es otra cosa. Que cuando vos castigás a alguien, en realidad lo que haces es a lo sumo que no lo haga cuando vos lo ves. Exacto. En cuanto vos no lo veas, lo va a hacer. Y tengo la experiencia con mi perra de que cuando fallece el principio, lo hace. Pero bueno, me trajo ese capítulo rápidamente. Sí, creo que está bueno porque este punto 6 es claramente eso, es cómo mantenés motivadas a las personas de forma genuina y tener este hábito, porque es un hábito de los elogios, y quizás yo le sumaría la palabra reconocimiento, ¿no? Como de esto que hablábamos hace un rato, cuántas veces uno ve cosas buenas y no las dice, que también lo hablamos en otro episodio. Y qué importante que es como una necesidad básica humana el reconocimiento. Entonces, si incorporamos como líderes el hábito de pensar esto del refuerzo positivo, no del solo te castigo, es como que lo opuesto sería hacer los puntos del 1 al 5 mal, ¿no? Entonces, solo te marco, te castigo o te marco errores de forma mal, en vez de hacer esto de todo lo que dijimos en la primera parte. Y además, para mantenerte motivado y entusiasmado con lo que estás haciendo, soy muy generoso y atento en expresar y reconocerte las cosas que haces bien. Y de hecho creo que la autora hasta resalta como esto de como hacerlo seguido y en cosas chiquitas, ¿no? No es que tenés que esperar a que una persona de tu equipo rompa récord de no sé qué para reconocerle que hizo algo bien. Es como una cuestión cotidiana y realmente es honesta. Y en esta parte me anoté una cita que me gustó mucho porque me pasa con este libro por una cuestión de época, de lenguaje, ¿no? De frases y demás, que no nos vamos a meter a sobreaclarar cada vez que decimos una palabra porque nos vamos a volver locos, pero como que incluso él todo el tiempo sobreaclara o cada tanto resalta como, bueno, pero esto tiene que ser honesto, bueno, tiene que ser honesto, ¿no? Porque las palabras modelar, la palabra cambiar conductas, la palabra puede sonar fuerte, o este prejuicio de estás manipulando a las personas. Y suma una frase en esta sección que me gustó mucho, que dice: los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos, estoy hablando de un nuevo modo de vida, ¿no? Entonces, todo esto es cambiar paradigmas, es incorporar hábitos nuevos, formas distintas de vincularnos. Entonces, en esta parte es como tan simple como, si querés que la otra persona esté motivada constantemente para hacer las cosas que vos estás liderando o a donde vos querés llevarlo, ¿no? En el equipo o lo que sea, no escatimes en darle el reconocimiento de las cosas chiquitas, medianas, grandes que haga en el día a día. Incorporarlo como hábito para que sea frecuente, ¿no? Sí. No una vez al trimestre, digamos. No, y creo que en la reunión trimestral, sino como en el día a día. Creo que es un hábito. Tenés un disparador y es alguien hace algo y tu conducta puede ser no decir nada, o tu conducta puede ser rápidamente reconocer algo que está bueno. Y yo creo que no hay que subestimar el impacto que puede tener, y voy a meterme en el terreno de lo emotivo para esto, que puede tener ese tipo de reconocimiento. El otro día me salió un short, a mí me salen todos shorts de jiu-jitsu y de MMA y de boxeo y de cosas así. Y me salió una entrevista que le hacían a Mike Tyson. Y le decían, porque Mike Tyson tuvo una infancia muy complicada y en algún momento medio como que lo adopta un entrenador que es Sal D'Amato. Y creo que es así el nombre, estoy casi seguro. Y básicamente lo adopta y él es el que lo eleva, digamos, hasta sus primeros campeonatos mundiales y eventualmente muere, porque él ya era grande, el entrenador, muere. Y Mike Tyson después pasa a otros y tiene una
todo sigue medio caótico después de eso, ¿no? Que es lo que ya se sabe. Y el tema es que le hacen una entrevista hace no mucho tiempo y le preguntan, supongamos que vos de repente te damos una computadora y te decimos que le puedes mandar un mail al cielo a tu entrenador, ¿no? Sí. Y le pudieras como preguntar algo o decirle algo, ¿qué le dirías? Y él dijo, me voy a emocionar. Y él dijo, le preguntaría cómo me fue. Y yo me decía como, Sí, sí. o sea, y ahora lo pienso y digo, muchas veces es eso. Y el otro día me pasó que tuve una muy linda situación y se lo voy a agradecer a Manny acá públicamente porque yo estaba muy cansado y me dijo, gracias por los esfuerzos que haces de levantarte, buscar alternativas, etcétera. Y de repente que, o sea, porque además un par de días antes yo le había dicho que un día había sido muy largo y le pregunté, le dije, me encantaría saber, me voy a emocionar, maldición. Me encantaría saber si me encantaría que el Fefi esté orgulloso de mí cuando esto pase, digamos, cuando sea más grande. Por todas estas cosas que estoy haciendo ahora que son muy difíciles. Y de repente me parece que sí, vamos a modelar y toda la cuestión. Sí. Pero en algún punto, y ahora te voy a pedir porque yo me congestioné y todo, en algún punto todos buscamos de ese nivel de pañuelitos. Ahí está, gracias. Ahí tengo, siempre tengo buscamos ese nivel de aprobación. Sí. Y podemos darla y hacer que la vida del otro se mejore y de paso, de vuelta, conseguir que se mueva en la dirección que nosotros queremos. Sí, es eso. O sea, por eso es el sentido de reconocimiento profundo, ¿no? Como, o sea, estos ejemplos que estás dando, en el fondo de todas estas técnicas, consejos, hábitos y demás, somos personas vinculándonos, personas colaborando o intentando colaborar, personas... todo esto también obviamente se aplica a lo que venimos hablando de ejemplos de equipo, pero claramente, y ahora tengo algunas anotaciones al respecto, para el tema maternidad-paternidad, pero otro episodio aparte, o sea, sin ninguna duda. Y está bueno eso, como así como lo sentimos nosotros, saber que al otro también le impacta. O nada, eso, por ahí no sé, tu pareja, tu hijo, tu hija, tu compañero de trabajo te dice una frase que le costó 3 segundos expresar, que ya la estaba pensando, pero que quizá nos falta a veces el hábito de decirlo, ¿no? Como de transmitírselo al otro generosamente, y te puede acompañar todo el día, toda la semana, te puede cambiar completamente la mirada de cómo te estabas sintiendo con lo que estabas haciendo, te puede... Y este punto es de motivación, ¿no? Entonces, de repente, voy a usar tu ejemplo, uno tiene un día largo, lo dio todo como madre, como padre, ¿no? Salieron cosas bien, cosas mal, pero vos lo diste todo. Esa frase, esa palabra de reconocimiento... te carga las baterías para levantarte al día siguiente y darlo todo de vuelta, ¿no? Y se aplica a todas las áreas. Entonces, como que no hay que subestimar el poder, o sea, este punto me parece súper poderoso, cómo dar generosamente y en cosas chiquitas y todos los días y constantemente ese reconocimiento y no subestimar el impacto que tiene en el otro, para el objetivo, incluso si querés como egoísta, de, no sé, quiero que el padre de mi hijo siga motivado mañana, ¿no? Dándolo todo, o que las personas de mi equipo sigan motivadas mañana, trabajando lo mejor que pueden. Bueno, este es un camino honesto y amoroso para hacerlo, para lograrlo. Creo que, bueno, vamos a pasar a la siguiente regla, pero voy a tomar un ejemplo que retoma este punto y el anterior. La regla número 7 es atribuye a la otra persona una reputación para que se interese en mantenerla. Y ahí se me abrió WhatsApp y hice un poquito de ruido sin querer. Pero justamente ayer, porque... ¿Cómo bajás esto un hábito? Y yo un hábito que me hice tengo el hábito, y esto no es 0% secreto, porque mi pareja sabe que lo hago. Yo tengo el hábito tengo un diario y un par de días a la semana, antes lo hacía todos los días, pero después lo cambié un par de días a la semana para que sea más aleatorio. Anoto algo por los cuales estoy agradecido de ella, que ella hizo puntualmente. Y me lo anoto en Asana de agradecerle ese día por eso. Y siempre trato de ir variando cosas, o incluso son detalles, o sea, puede ser desde gracias por cuidarlo ayer a la noche, a gracias porque, no sé, sabes más de estos temas y siempre me ayudas, o gracias porque el otro día me diste un ratito extra para tal otra cosa. Y trato de hacer eso en otras comunicaciones. Y ayer estaba charlando con un amigo que se llama Meko, que es una gran persona. Y le mandé un mensaje y me estaba contando unas cosas del entrenador conmigo y yo le dije, mira, la verdad que para mí vos ya sos un referente en estos temas, es súper importante. Y leí de alguna manera una fama, un lugar que yo ya creo genuinamente que él tiene. Y me mandó un mensaje súper bonito, me dijo, gracias hermano, tus palabras fueron pura motivación para mí, me sorprendieron realmente. Les mando un saludo a los pibes por vos, acá siempre se te recuerda y siempre se te extraña. Y de repente ese tipo de mensajes es
Un mensaje que nace de una comunicación súper simple, que es fácil de hacer. Y que es honesta, de vuelta. Y que es honesta. Y que además conecta con lo más fundamental de cómo funcionan los hábitos. De hecho, cuando leí esta regla número 7, atribuir una reputación, me acordé automáticamente de la serie de hábitos atómicos que grabamos con los chicos hace un par de meses. Y una de las cosas que plantean hábitos atómicos es que el cambio final en una persona es el cambio de conducta e identidad. Bien, básicamente como el punto final en el cual vos apropias una forma de generar hábitos es cuando vos relacionás eso con una identidad que vos tenés. Voy a citar. Dice: es sencillo que te aferres a estas rutinas mentales y las aceptes como un hecho. Con el tiempo comienzas a resistirte a realizar ciertas acciones porque crees que no son parte de lo que, entre comillas, tú eres. Se desarrolla una presión interna para mantener intacta la imagen de ti mismo y tú te comportas de manera consistente con tus creencias. Encuentras todas las maneras posibles de evitar caer en contradicciones con esa imagen que tienes de ti mismo. Entre más profundamente estén vinculadas a tu identidad, las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar. Puedes parecer cómodo creer que en lo que tu entorno cultural cree o hacer aquello que sustenta tu autoimagen, a pesar de que no sea correcto o te perjudique. El conflicto con la identidad es la mayor barrera que te puedes enfrentar en un cambio positivo a cualquier nivel, individual, grupal y social. Y de repente cuando leí esto pensé, claro, de alguna manera cuando vos atribuís, estás haciendo una cosa doble. En primer lugar, le estás ayudando a la persona a redescubrir quizás una identidad, una característica que quizás no se dio cuenta que tiene. Eso es algo que las personas que lo hacen bien son muy positivas, ¿no? Las personas que son capaces de ver a alguien y decirle como, che, ¿te das cuenta que sos muy bueno en esto? ¿O te das cuenta que esto siempre generalmente te sale muy bien? Y por otro lado, le estás dando prestigio a la persona. En vez de no quitárselo, le estás dando un prestigio que la persona, en su afán de cuidar su prestigio, va a cuidar. Justamente, si yo digo lo que lo hablamos el episodio pasado, si yo de repente digo, no, Lu siempre es responsable, siempre llega a tiempo, y lo digo frente a todos, Lu no va a querer llegar tarde a la clase que viene, porque la clase que viene, como si fuera el colegio, la clase que viene o el podcast que viene, porque ya dije que era la persona que llega temprano. Claro, exacto. Que esa es la parte que... Sí, es como todo el libro en realidad, ¿no? Como es algo súper honesto, positivo, que a la vez tiene un impacto directo, práctico, en cómo las personas reaccionen a eso. Entonces, si vos le das, pones en palabras esto de vos sos muy bueno en esto, vos sos la persona del equipo referente en esto, sos siempre, no sé si siempre es una buena palabra, pero vos, no sé, siempre tenés buenas historias para contar o siempre tenés buenas... Como que lo pones en un lugar explícito de eso, como vos sos el que tiene esta reputación en este grupo. Y es muy difícil, obviamente siempre que sea en positivo, es muy difícil que la persona no quiera o no se sienta como presionado de alguna manera positivamente a preservarlo, a cuidarlo, a mantener viva esa reputación. Entonces esa es una forma muy... Sí. Puede ser polémico si lo usas mal, o sea, estamos apuntando a usarlo de forma positiva en cosas que son realmente, ¿no? O sea, no te voy a querer manipular y decir como que sos buenísimo en cosas que a mí me sirven, pero que en realidad son mentira, ¿no? Como que ahí no funcionaría porque quizás te genera la presión, quizás genera el efecto, pero no tiene un resultado positivo. Pero va a pasar. O sea, si ese ejemplo puntual es muy claro. Es como si vos me decís, porque Luz siempre llega temprano, Luz siempre llega antes que los demás y no sé qué, y probablemente si yo me voy a esforzar el doble, porque no, tengo que llegar temprano, porque yo soy la persona referente de llegar temprano. Sí, que además... Y me va a preocupar. Que además lo puedes vincular con el punto anterior, ¿no? Porque si yo de repente te digo eso y cada vez que vos llegaste te elogio, en realidad te estoy haciendo las dos cosas, te estoy premiando la conducta y al mismo tiempo te estoy dando la reputación, ¿no? Es como que las cosas no son unas contrarias a las otras. Tal cual. La regla número 8, que está buenísima también, es aliente a la otra persona, haga que los errores parezcan fáciles de corregir. Y básicamente lo que plantea acá es, da el ejemplo de aprender a bailar, ¿no? Y cuenta la historia. No sé si era de él o de otra persona, no me estoy acordando. Parece que era de él. Creo que era de él, ¿no? Sí. Que tenía que aprender a bailar y de repente fue un profesor de baile y le dijo, mira, la verdad que eso es un caso perdido, pero bueno, vamos. Y él se desmotivó y no fue nunca más. Y después fue otro que le dijo, mira, la verdad que me parece que tenés como un talento natural. Hay cosas que pulir, pero bueno, podemos avanzar por acá. Y lo que terminó pasando es que se terminó quedando con esta segunda profesora que hacía que las cosas parezcan más fáciles. Y sabemos, y esto lo sabemos de vuelta también por la ciencia de los hábitos, que cuando algo se siente muy grande, muy radical, nuestro cerebro automáticamente lo bloquea. Es lo que
se explica muy muy bien en el libro El Camino del Kaizen, que lo hemos mencionado varias veces en el podcast. Básicamente los cambios, nuestro cerebro evolutivamente no prefiere hacer cambios grandes, porque son muy costosos en energía, son muy costosos en cambio. Entonces, lo que nuestro cerebro va a tratar de hacer es siempre encontrar el camino del menor esfuerzo. Por una cuestión de vuelta de supervivencia, no está bien ni mal, simplemente es lo que es. Entonces, si nosotros queremos que alguien cambie algo, lo que tenemos que hacer es no hacer que ese cambio parezca imposible. Lo que tenemos que hacer es que ese cambio parezca lo más simple posible. Y queremos ayudarlos, acompañarlos, haciendo que, de vuelta, al bajar la fricción de empezar esa acción, la persona empieza a recorrer un camino y después lo hagamos juntos. De hecho, si te fijas, puede ser un primer paso que se conecte con después la regla número 6 y regla número 7, ¿no? Por ejemplo, vos podrías agarrar y decir, bueno, supongamos que yo quiero que una persona aprenda a bailar, ¿no? Y de repente podría, la primera vez que viene, decir, mira, la verdad es que, si bien, obviamente siendo honesto, la verdad es que si bien nunca lo practicaste y nunca lo puliste, noto que tenés un sentido del ritmo que es relativamente natural. Me parece que si lo trabajamos y vamos avanzando, las cosas van a estar mejor y lo vas a resolver. Y después, cada vez que la persona llega, yo digo, hey, cada vez que hay un progreso, digo, che, qué bien que estás progresando. Fíjate cómo esto no te salía antes y ahora sí te sale. Y lo empezás a elogiar y eventualmente, cuando estás frente a otras personas, che, te lo presento acá a Dale. Es un natural del baile, la verdad. Nunca se dedicó a eso, pero está aprendiendo súper rápido y la verdad es que tiene facilidad. Y de repente él va, fíjense cómo va a ir de alguna manera incorporando eso. De hecho, en Hábitos Atómicos, cuando James Clear habla de cómo generar tu identidad, lo que él dice es que los hábitos generan identidad, porque cada vez que lo haces le estás dando un pequeño mensaje a tu cerebro de yo soy esto. Yo soy la persona que tal cosa. Yo soy la persona que tal cosa. Entonces, si de repente, cada vez que esta persona va a clase, vos le elogias y decís como, che, vos sos una persona que tiene este talento natural, etcétera, eventualmente la persona le vas haciendo algunos votitos en su cuenta interior de soy esta persona, y eventualmente eso se va a transformar en su identidad. Y va a ser mucho más probable que mantenga esa conducta a que la deje, porque dejarla implicaría de vuelta abandonar quién es como persona. Y de vuelta también se trata de no... como no generalizar a que todo es el problema, ¿no? Me acordaba cuando leí este punto, el punto 8, que esto de hacerlo fácil tiene que ver con desarmarlo. Y me acordaba de un libro que justo estábamos leyendo ayer con Emma, que es un libro que trabaja el tema de la tolerancia a la frustración, ¿no? Un libro para niños que está muy bien hecho. Y en esta historia hay un niño que se llama El Desafío de León. La serie de León es espectacular de libros porque trabaja diferentes temas así. Y este en particular trabaja esto de la frustración. Y es un niño que está intentando aprender a andar en bicicleta, pero se cae y se frustra. Y está por abandonar y el abuelo lo ayuda, ¿no? Lo va llevando como por este camino de desarmar el problema y con una estrategia, con una herramienta muy puntual, como un juego de preguntas, lo hace notar que en realidad, o sea, lo hace pasar, ¿no? Como situación A a B, pasa de todo es el problema, o de no soy bueno, o nunca voy a poder andar en bicicleta, o no soy bueno para esto, ¿no? A, bueno, en realidad estoy haciendo todo esto bien, no sé, me subo bien a la bici, pedaleo bien, miro al frente, todo esto me sale bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que muevo mucho el manubrio, entonces me tambaleo y me termino cayendo. Bueno, entonces trabajemos sobre eso. Y como que va gestionando como todo el caminito del proceso como mental de este niño, de, bueno, no todo es el problema, yo no soy malo para esto. Todo esto me sale bien, lo reconozco, lo pongo en palabras y identifico cuál es el punto, cuál es el error o cuál es el problema y trabajo sobre eso en mejorarlo y a partir de ahí como que, bueno, supera el desafío y toda la cuestión. Y me hizo acordar como a este punto porque es eso, es como ayudar a la otra persona a que el error parezca simple o sea fácil de resolver, tiene que ver con ayudarlo a bajar de esa cuestión generalizada enorme de yo soy malo para esto o esto no me sale o me dieron una tarea que no sé, no estoy a la altura, ¿no? de gestionar y lo desarmamos y mira, todo esto lo haces bien, todo esto lo manejas perfecto, lo que tenés que aprender, mejorar o tenemos que trabajar es esto y esto. Y se lo haces más fácil y baja mucho también este tema de como las etiquetas, ¿no? A la identidad, de soy o no soy bueno para esto. Y como que y es mucho más fácil que la persona se motive a querer mejorar, investigar, practicar, pedirte ayuda, si vos lo ayudás a sí, bajar de eso general a algo puntual. Que no sé si lo charlamos acá o lo charlamos afuera, a veces se me confunden las dos instancias, pero la otra vez estaba leyendo sobre el tema del optimismo y una cosa que plantea un autor que estaba leyendo es que las personas más pesimistas tienden a ser más absolutistas. Y
Y eso es bastante común en las personas en general, de hecho, no solamente las personas pesimistas. Por ejemplo, cuando algo te sale mal, yendo a la maternidad, por ejemplo, que traías recién, o a la paternidad en mi caso, voy a hacer cargo. Algo haces mal y vos pensás, soy un mal padre, por ejemplo. ¿No? Y empezás a escalar, claro. Y de repente cambiar soy un mal padre es muy difícil. Son muchas cosas. Bien. Sí. Pero tampoco es verdad, si lo pensás. Es a lo sumo discutible, como mínimo. ¿No? Si yo me pongo a analizar, me siento con un ojo y a ver, bueno, ¿qué es un mal padre? Vamos a analizarlo. ¿No? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Y probablemente sos malo, entre comillas, en una cosa de ser padre, quizás. Quizás sos muy temperamental. O quizás me cuesta trabajar consistentemente. O quizás no soy tan cariñoso como querría. O quizás, lo que sea. Pueden ser una, pueden ser varias, pero difícilmente sos toda la categoría del paquete de lo que implica ser un mal padre. Y, de vuelta, eso no es una mentira. Si vos te sentís a hacer un PowerPoint analítico sobre si es verdad la oración, soy un mal padre o no sé andar en bicicleta, etcétera, probablemente vas a encontrar que sabes muchos de los elementos de, o sabes muchos de los puntos de. Entonces, al vos hacer desarmar esas acciones, como vos decías, podés empezar a presentarle a la persona la posibilidad de como, vos toda tu vida pensaste que no podías esto, pero en realidad si lo pensás, no es cierto. Quizás nunca lo probaste, quizás nunca avanzaste de este punto, quizás nunca le dedicaste el tiempo. Pero eso no significa que vos no puedas. Y cuando vos sacas el no puedo, estás sacando la principal dificultad. Porque la dificultad máxima, por definición, es la determinación de que no se puede. Entonces, es la que te hace abandonar la etiqueta esta de yo no soy bueno para esto, hace que no continúes, ¿no? Que abandones, que te frustres y dejes las cosas ahí y nunca tengas esta chance de enfocarte en practicar, en mejorar, en investigar, en ir por el camino de, bueno, esto que me cuesta, lo trabajo y lo desarrollo, que toma tiempo, pero con estas etiquetas o este bloqueo, esta generalización, lo que hacemos es, listo, cerraste la puerta y ni siquiera te planteas hacerlo, digamos. Y la regla 9, como para cerrar, tiene que ver con procurar que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que vos estás sugiriendo. Y básicamente este es un último punto que me parece que es un punto bastante genérico, pero muy bueno como representativo de todo lo que venimos hablando, y es, queremos nosotros, cuando estamos tratando de cambiar la conducta de una persona, tratar de pensar cómo podemos hacer que esto sea lo que la persona quiere, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que la persona entienda que esto que nosotros estamos haciendo es lo mejor para ellos? Y es algo que me trajo automáticamente, me tiró 300 hojas para atrás hasta la sección número 1, pero al principio básicamente es ese. Si nosotros queremos lograr cambios, necesitamos alinear los incentivos de la persona con nuestros incentivos o con la acción que nosotros queremos conseguir. Sí, que ahí da como unos puntos muy, muy claros, ¿no? Como, o sea, esta sección es súper, súper, súper como aplicable y concreta y práctica. Creo que un punto muy importante de esto de que el otro se sienta satisfecho de hacer lo que uno quiere o lo que uno plantea o propone, también tiene que ver con ser muy explícitos. O sea, yo este punto específicamente lo pensé mucho en cosas de equipo, ¿no? A veces, a mí me pasa que a veces tengo que gestionar con personas del equipo. No sé, hay tareas, proyectos que hay que hacer, que quizá no es, no el 100% de las tareas que todos hacemos son las que más nos divierten, ¿no? Hay un porcentaje de cosas que es necesario hacer para que las otras cosas funcionen. Y una cosa es trabajarlo en la automotivación, ¿no? Con los motivos de cada uno, y otra cosa es trabajarlo como, bueno, ¿cómo hago para que este miembro valioso de mi equipo disfrute o haga con ganas y motivación esta tarea que quizá no es tan divertida o no es su favorita, digamos, pero que hay que hacer, ¿no? Y ahí viene este punto de, bueno, que se sienta entusiasmada, motivada, satisfecha de hacer esa tarea, por más de que no sea en sí misma la tarea lo más divertida del mundo. Y ese trabajo es clave porque ahí vienen estos puntos que él resalta en este capítulo, que tiene que ver con, dice, ser sincero, no prometer nada que no se pueda cumplir, que queden muy explícitos y claros los beneficios para la otra persona de hacer esa tarea. Entonces muchas veces en esta conversación, yo sé que esta tarea no es lo más divertido del mundo, yo la hacía antes que vos y no sé, tipo, es medio aburrido a veces o monótono o lo que sea, pero... y resaltar como, no te puedo prometer que no vamos a hacer, o sea, tuve muchas conversaciones así porque en los negocios pasa eso, en los equipos, de decirles, no te puedo prometer que en un mes ya no vas a tener que hacer esta tarea, que no es tan divertida, porque es necesario hacerla y por ahora es la forma que tenemos de hacerla y necesito que vos la hagas, pero tal cosa, ¿no? Y como que resaltás la importancia de la tarea, o sea,
no es divertido hacerla, pero mirá lo relevante que es tener estos datos o tener esta tarea hecha para todo el equipo, para el resto ¿no? Para los objetivos. Entonces hay un trabajo ahí muy delicado y muy importante que hacer. Después, bueno, menciona esto de ser súper claros en exactamente qué es lo que queremos que haga la otra persona, ¿no? La otra persona va a trabajar de forma con mucho más entusiasmo y va a estar satisfecha de cumplir con su tarea si tiene muy claro qué es lo que se espera de esa persona. Después habla de ser empático, de preguntarse a sí mismo qué quiere verdaderamente la otra persona. Entonces también trabajarlo en, bueno, hay que hacer esta tarea que no es divertida, pero yo sé que vos querés que logremos mejorar esto en el área. Este es el camino para eso, ¿no? Conectarlo con lo que la otra persona también quiere lograr. Bueno, de vuelta hablar de los beneficios que va a recibir la otra persona por hacer esto que le estamos sugiriendo. Hacer coincidir los beneficios con los deseos de la otra persona. Y bueno, habla mucho de los beneficios, ¿no? De resaltar, como de vuelta, en esto de cómo te vendo, ¿no? Cómo te vendo de forma positiva, porque esto es importante y porque está buenísimo que lo hagas y que vos te sientas satisfecho y que conecte con tus deseos personales o laborales o profesionales, por más de que, en este ejemplo que estoy dando yo, la tarea en sí no sea como lo más divertido del mundo. Bueno, Lu, creo que primero que nada podría sacar un listado práctico de armar un framework incluso a partir de lo que dice en esta sección o en esta regla. La verdad es que súper. Hemos llegado al final de la lección. Creo que voy a aprovechar algún asado para conversar con Mati para ver sus conclusiones finales. Sí. Pero quiero saber, vos que lo habías leído por primera vez al libro, reflexiones, ¿cuál es tu conclusión final? Diría que como conclusión final, sin dudas, o sea, es un gran libro. Mi experiencia de lectura fue mejorando. O sea, como que empezó y a medida que fui avanzando me fui encariñando más con el libro y fui como... Y creo que el hecho de que hagamos este podcast, revisándolo y conversando con ustedes, ayudó mucho. No sé cómo hubiese sido mi experiencia de simplemente leerlo sola. Siento que hubiese sido quizá más negativa o no tan positiva como el hecho de poder rebotarlo con ustedes, escuchar sus opiniones. Tener esto del contexto, ¿no? Por ahí si lo leo sola no voy a investigar cosas que quizás vos trajiste porque lo leíste hace 1.000.000 de años, Mati estuvo investigando, ¿no? Como ciertos... O nos ponemos a ver, bueno, el contexto, no sé, el año en el que se escribió, todas esas cuestiones que a mí por lo menos me sirven mucho para leerlo de otra manera, ¿no? Algunas historias, ejemplos, como no cuestionarlas tanto porque las pongo en contexto. Entonces mi conclusión, mi balance final es que es un gran libro. Es un gran libro para leer muchas veces en la vida, sin dudas. Para refrescar, para todo el tiempo estar atentos, a estar aplicando. Tiene muchas cosas aplicables, muchas cosas prácticas. Entonces es muy difícil, lo que decíamos al comienzo, es muy difícil que lo leas una vez y ya está. Y uno va cambiando, va evolucionando. Entonces también, si lo lees una vez al año, sos una persona distinta en cada momento que lo vas leyendo. Esto, ¿no? Si tenés hijos o no tenés hijos y lo lees en diferentes momentos, vas a ver cosas que no veías antes. Si tenés un equipo más grande, un equipo más chico, si trabajas solo. Entonces creo que es un libro para tener ahí como en la mesita de luz, simbólicamente, en su Kindle también. Y leerlo cada tanto, leerlo seguido. No sé si me divertiría tanto leerlo completo de vuelta, varias veces, pero sí revisar notas, revisar las partes que tengo resaltadas, ¿no? Como que a mí sí se me hizo un poco pesado esto de tanta historia, entonces no sé si lo leería como al 100% de vuelta, pero sin dudas voy a volver a las notas, a esta serie, a reescucharnos y a las partes que tengo resaltadas y marcadas y a los resúmenes, porque me parece que vale oro. Y que de vuelta... leerlo cada tanto tiene esto de no subestimar algunas ideas que por ahí, que son muchísimas, que son medio de sentido común, pero que nos podemos olvidar en el día a día y nos puede traer problemas. Creo que como para reforzar lo que vos decís, quizás una buena práctica se me ocurren dos. Una es si lo tenés físico o tenés un resumen sacado en una nota, volver sobre el libro. Y volver de vez en cuando sobre algunos capítulos. O sea, quizás no leerlo completo nunca más. Yo lo voy a leer completo de vuelta, sin lugar a dudas. Tengo un proyecto para eso, pero
sino como que tener el hábito de sistemáticamente cuando pensás en el tema, volver sobre el tema. No decir, como, che, ¿cómo era esto? ¿O qué es este capítulo sobre este tema? O te encontrás una dificultad y volver y hacer anotaciones, etcétera. Yo creo que puede ser algo bueno. Otra cosa que pensé en algún momento y no implementé fue agarrar y tener una especie de diario y ir retomando algunos capítulos cada tanto tiempo y preguntándome, bueno, ¿cómo puedo aplicar este capítulo hoy? ¿Cómo puedo aplicar este capítulo esta semana? Sin lugar a dudas, es un libro que leí muchas veces y voy a volver a leer muchas veces. Le decía a Mati la otra vuelta que estábamos charlando y se lo conté a Lu también, que yo tengo mis libros que tienen 10, que son 4. Ya revisamos 2. Uno es Los 7 hábitos, sí. El otro es este libro que acabamos de revisar. Y los otros 2 son misteriosos, ¿no? No están o sea, no se conocen públicamente. No se conoce públicamente. Hay uno que no lo sabe. Mari no lo sabe. Hay uno muy misterioso. Hay uno muy misterioso que no se lo cuenta a nadie. Que ya nos han preguntado y ya les dijimos que no lo vas a hacer. O sea, si no lo sabe mi pareja, no se lo va a decir a nadie, básicamente. Ya se lo digo al Fefi. Al Fefi sí se lo voy a decir. Porque es el Fefi. Pero... me imaginé la situación hoy a la tarde, Fefi, casi 2 años, con Santi charlando y como, Fefi, ¿sabes cuál es mi libro? Y como que se lo cuentes. Sí. Y Fefi te mide con cara de, ok. Ok, no sé qué voy a hacer con esta información. Claro. Y no sé por qué me tiras esta carga a mí encima. Y el otro libro, que le puse un 10, y es el único que le he puesto 10 en los últimos años, es Comunicación no violenta, que para mí amerita una serie. La vamos a hacer eventualmente, me imagino. Sí, pero no, sin dudas. Gran libro. Lu, te voy a hacer llegar a vos el agradecimiento a Mati y de paso, ya que sos la representante del clan. Sí. Igual Mati va a tener que escuchar este episodio, claramente. Sí. No le va a quedar otro. Y le voy a pedir que me mande un audio de 15 minutos como suele hacer él y me explique todos sus puntos de vista y todas las cosas que nos faltaron. Episodio. Bueno, pueden ustedes contarnos de todas maneras si les gustó este episodio. Pueden dejarnos un comentario en YouTube y decirnos qué les pareció. O puede ser abajo de alguno de estos episodios en Spotify también. Voy a dejar ese llamado de atención. Particularmente pongan énfasis en si les gustan estas reseñas de libros que hacemos. Porque son costosas en tiempo, la verdad que a nosotros nos encanta, pero quizás no tanto a los demás. El feedback que recibimos es bastante bueno. Si quieren que hagamos más de estas o tienen algún libro que nos quieren sugerir, pueden dejarnos en YouTube, pueden dejarnos en los comentarios de Spotify. Y nosotros vamos a tomar todas esas ideas y para ver si las puedo implementar en alguna serie en el tiempo próximo. Por lo pronto, Lu, cerramos este episodio y para todos ustedes nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene, el próximo lunes, en el episodio 500, ya me perdí, que 513, 514 del show de Super Hábitos. Chau.